Vale la pena notar que esta charla se va a transmitir en las plataformas de redes sociales de Three Wellers Institute. Ahora, para esta charla, contamos con una facilitadora de lujo, profesora María Patricia Mesa. Es entrenadora bilingüe Erin Kent Consulting, especialista en alfabetización, estratega internacional de colegios bilingües con más de 20 años de experiencia trabajando como líder y coordinadora, docente, capacitadora de alfabetización y consultora en escuelas internacionales. Apasionado por el aprendizaje y el desarrollo y por conectar de manera auténtica y significativa con estudiantes, maestros, entrenadores y líderes. No puede ser mucho más, porque creo que lo más importante es escuchamos a nuestra especialista, María Patricia. Estoy seguro que vamos a primero pasarlo muy bien y segundo aprender muchísimo. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Mike. Bueno, saludos a todos. Yo los estoy saludando desde la ciudad de Monterrey, en México, al norte de México. Estábamos hablando ahora con Mike y con Luis. Aquí está haciendo bastante calor. Y bueno, estoy muy emocionada de estar hoy acá. Como lo decía Mike, yo trabajo para Erin Kent Consulting. De hecho, voy a compartir aquí mi pantalla de una vez para que empecemos. Y soy consultora de colegios internacionales y tengo una experiencia pues bastante larga. No me gusta hablar mucho de los años, pero he estado trabajando mucho tiempo con la lectura y la escritura en inglés y en español, especialmente en los grados de tercero a quinto de primaria, que para nosotros es elemental, pero tengo también mucha experiencia con bachillerato, escuela media y más recientemente con los más pequeños. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre desarrollar la comprensión del lenguaje a través de la lectura en voz alta. Em, Tengo unas normas para nosotros. Quisiera que mantengamos el micrófono apagado para evitar distracciones. Si les es posible nombrarse, y me gustaría mucho saber el grado en el que enseñan y, por supuesto, su nombre. Otra de nuestras normas va a ser involucrarse en este taller desde la curiosidad, no desde el juicio. Es una de las normas que hemos estado practicando con mis grupos de maestros acá en México, tratar de mirar las cosas con curiosidad y divertirnos, como decía Mike, y también utilizar el chat para las cosas que vamos a estar hablando, para poder interactuar. Ustedes ven acá este código QR. Este código QR es el código del Padlet. El Padlet va a ser un recurso y ya también voy a poner en el chat el link si les queda más fácil, para que ustedes puedan acceder a la información que vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a hacer algunas actividades más interactivas, pero también en este chat en este Padlet, perdón, van a encontrar cosas relevantes. Yo quiero darles como mostrarles cómo funciona este Padlet. Un momento, aquí lo tengo, para que estemos todos en la misma página. Entonces, en este Padlet van a encontrar nuestros contactos, los contactos de Trehuelas. También van a encontrar algunos recursos acerca de la ciencia de la lectura en español. Van a encontrar unos podcasts muy interesantes, unos en español, otros en inglés. Vamos a encontrar información sobre el reconocimiento de palabras para los que trabajemos con los niños más pequeños. Recomendaciones de libros que hablan sobre el tema de la ciencia de la lectura. Y acá en la última columna vamos a encontrar unos documentos de planeación que son los que vamos a, ojalá si nos da el tiempo, utilizar hoy, y si no, pues esto ya les va a quedar a ustedes, ¿ok? Espero que tengan la posibilidad de entrar el Padlet, y si no, nos escriben a cualquiera de nosotros por el chat. Bueno, entonces, vamos a empezar con esta cita. Dice: para todos, leer en voz alta involucra la mente en narrativas complejas, pero para los niños es un regalo irreemplazable que desarrolla vocabulario, fomenta la imaginación y despierta una apreciación permanente del lenguaje, las historias y las imágenes. Es importante empezar por acá, porque el tema que nos reúne hoy es el tema apasionante de la lectura en voz alta.
Y es importante que veamos cómo la lectura en voz alta, pues primero es algo que se debe planear estratégicamente y segundo, cómo la lectura en voz alta es ese puente que nos permite eh, darle un acceso a todos a la comprensión de la lectura. Antes de eso, me parece muy importante que hablemos sobre cómo aprende el cerebro a leer. Hoy en día se está hablando mucho acerca de la ciencia de la lectura. Entonces yo quisiera que rápidamente escriban en el chat qué saben ustedes cómo aprende el cerebro a leer, cómo funciona ese proceso. Vamos a darles unos segunditos para eso. Para los que están entrando nuevos, estamos hablando de cómo aprende el cerebro a leer y estamos utilizando el chat para nuestras respuestas. Y también, pues este es un espacio seguro. Si no sabemos, podemos decir no sé. Y está bien. Aquí nos dicen desde el reconocimiento de las palabras, me imagino. Aquí nos hablan de con la práctica, conecta el lenguaje oral, aprende reconociendo letras, asociando sonidos y fonemas. Seguro hay muchas aristas al mismo tiempo, formas y combinación de palabras. Muy bien. Quiero decirles antes de entrar en esta parte teórica que el cerebro humano no está hecho para leer. Los seres humanos inventamos la lectura hace solo unos miles de años y con esta invención reorganizamos la organización misma de nuestro cerebro, lo que a su vez amplió las formas en que podíamos pensar, lo cual alteró la evolución intelectual de nuestra especie. Como ustedes posiblemente lo saben, la escritura alfabética tiene apenas 5.000 años. Todos los otros procesos que vienen naturales del cerebro tienen un desarrollo evolutivo de muchos miles de años, pero la escritura es muy reciente y por lo tanto la lectura también es muy reciente. Por lo tanto, la lectura, el cerebro no está naturalmente programado para leer ni para escribir. Son cosas que tenemos que enseñar. Lo puede hacer, sí, pero no es que hayamos nacido con esa posibilidad o que innatamente nuestro cerebro esté diseñado para eso. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la lectura, cuando hablamos de cómo aprende el cerebro a leer, me parece muy importante que anclemos toda nuestra presentación de hoy en lo que es la ciencia de la lectura. Seguramente ustedes han oído hablar de ese tema últimamente en los últimos años se ha puesto más en boga por algunas discusiones que están teniendo lugar en Estados Unidos sobre cómo algunos programas que se han vendido en ese país han promovido una manera de enseñar la lectura que gracias a la ciencia, gracias a la investigación de cómo leen los ojos, de cómo se mueven los ojos, de las investigaciones de los escáneres que han puesto en el cerebro, estos programas están en tela de juicio. Entonces, sin entrar en mucho detalle sobre esos programas, sí me parece muy importante que tengamos este conocimiento sobre la ciencia de la lectura. Y la ciencia de la lectura, cuando hablamos de la ciencia de la lectura, hablamos de un colectivo de investigaciones que están en permanente evolución y que está centrado en las grandes ideas de la lectoescritura. Entonces, hoy en día, cuando ustedes oigan hablar del debate de la ciencia de la lectura, tal o cual programa está alineado o no con la ciencia de la lectura, realmente lo que estamos hablando es qué nos aporta la ciencia hoy en día, sobre todo en los últimos, yo diría, 5 años, con respecto a cómo realmente aprende el cerebro a leer, sabiendo que el cerebro no está programado ni diseñado para leer, entonces, ¿cómo aprende a leer? Antes se creía, cuando no teníamos esta ciencia tan revolucionaria, cuando no podíamos ver qué sucedía en los ojos, qué sucedía, cuáles eran esas eh, rutas que se crean entre las distintas zonas del cerebro. Antes se creía que la lectura funcionaba, por ejemplo, mirando que se grababa en la memoria las palabras completas. Ahora se sabe que la lectura sucede a una velocidad increíble, pero que sí estamos leyendo cada letra dentro de una palabra. Y que al leer cada letra dentro de una palabra, estamos haciendo un proceso de la fonética, de cómo suena cada una de esas letras y eso hace unos caminos con nuestro cerebro. Podría hablar de eso mucho en otra sesión, pero por lo pronto lo que me interesa es saber que la ciencia de la lectura no es un programa ni un producto, eh, tampoco es solo la fonética y tampoco está completamente estudiada. Es decir, es una ciencia que nos ilumina cada vez más, día tras día, sobre cómo es que aprendemos a leer. Entonces,
Es un conjunto interdisciplinario de investigaciones con base científica. Se ha llevado a cabo durante las últimas 5 décadas en todo el mundo. Deriva de miles de estudios realizados en múltiples idiomas. Esto también es muy importante. Ha dado como resultado pruebas irrefutables que indican cómo se desarrolla una lectura y escritura competentes, por qué algunos estudiantes tienen dificultades y cómo podemos evaluar y enseñar de forma más eficaz. Esto lo tomo de Reading League, que es una asociación en Estados Unidos que se ha dedicado mucho a estudiar la ciencia de la lectura también en español. Entonces, eso está en el Padlet por si quieren indagar un poco más. Me parece muy importante empezar con este modelo de las vistas simples de la lectura, porque nos explica cómo funciona la lectura. Alguien lo estaba mencionando en el chat. Según este modelo desarrollado en 1986, la lectura es, o la comprensión de lectura, es el resultado del reconocimiento, de la habilidad para reconocer palabras, que debe ser cada vez más automática, multiplicado por la habilidad de comprender el lenguaje, ¿verdad? Entonces, este modelo nos ayuda a entender qué es lo que realmente necesitan los estudiantes. Seguramente ustedes, dependiendo del grado en el que enseñen, dependiendo de la población a la que enseñen, posiblemente tienen estudiantes que tienen barreras en su lectura y esas barreras puede ser la comprensión. Podemos tener niños grandes que no tienen fluidez, que no leen con fluidez, que no reconocen palabras, etcétera. Entonces, este modelo sí nos ayuda a indagar un poco más y a entender, bueno, ¿dónde es que están ellos frenados? ¿Por qué es que no están pudiendo leer? Este modelo también es importante de este modelo entender que el reconocimiento de palabras es un proceso finito, es decir, es lo que aprenden los niños cuando están pequeños y tiene un comienzo más o menos predecible y un final, más o menos hacia segundo grado se supone que ya los niños deben haber reconocido o deben tener el proceso de reconocimiento de palabras automatizado. Y luego, o simultáneamente, están los procesos de comprensión de lectura y la comprensión de lectura es infinita y debe ser cada vez más estratégica. Si en este momento nosotros tenemos que leer un texto sobre geología del espacio, ni siquiera sé si eso, si eso exista, pero si tuviéramos que leer un texto súper avanzado, es posible que podamos decodificar cada una de las palabras, pero nos vamos a trabar seguramente en la comprensión del lenguaje, nos vamos a trabar un poco en entender realmente de qué nos está hablando todo esto. Entonces, esto todo me lleva a que leer y escribir no son procesos naturales. Y es muy importante tener eso en cuenta porque ahora cuando vayamos a entrar al tema de la lectura en voz alta, vamos a entender que como leer y escribir no son procesos, o no entender, sino repasar la idea de que como no son procesos naturales, entonces son procesos que tenemos que enseñar y que la lectura en voz alta es una estructura muy, muy importante para poder darles a los niños esa oportunidad de leer y de escribir y hacerlo de manera más intencional. Bueno, en este momento vamos a detener aquí la presentación. Vamos a, no sé cuántas personas somos, pero vamos a mandarlos a unos breakout rooms por unos segundos. Creo que voy a tener que rehacer esos breakout rooms. Ya lo estoy haciendo. Listo. Y lo que voy a hacer en este momento es, vamos a ir a este breakout room y de lo que hemos hablado hasta ahora, vamos a darles unos minutos para que ustedes hablen y comenten qué de lo que acabamos de hablar resuena con ustedes o qué validan ustedes, qué les parece como así, esto me parece importante y qué supone algo, un reto. ¿Listo? Creo que ya abrí los breakout rooms, no estoy segura, Mike. Ah, ya, los voy a abrir ya y ya nos volvemos en poco tiempo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Usted no les llegó la invitación para el breakout room, Jimena, Patricia? Como yo cuando me inscribí, enseguida me llevó el link, entonces yo lo guardé en... Ya te debe haber llegado la invitación. Ok. Bueno, no sé si estamos todos de vuelta en la sesión principal. No veo. Quiero ver acá. Eh, em,
Creo que sí estamos todos aquí de vuelta. Sí. Ok. Bueno, entonces, como bien lo decían en alguna vez en el breakout room en el que yo estaba, el cerebro sí está diseñado para hablar. Entonces, eso es como una de las cosas importantes a tener en cuenta. Alguien estaba mencionando el libro Shifting the Balance. Para quienes puedan tener acceso a ese libro, es algo que también ha cambiado mucho mi práctica y mi comprensión de cómo funciona esto del cerebro. Les quiero presentar este modelo, no sé si sea nuevo para algunos de ustedes o no, pero entra dentro de lo que hemos estado hablando de cuáles son esos modelos en los que el cerebro o que explican cómo se da la lectura. Este se llama la cuerda de lectura de Scarborough, es un modelo del 2001 y estoy trayendo esta cuerda de lectura a colación por dos razones. Una es porque me parece muy importante que miremos cuáles son esas habilidades que están dentro, que se unen como esta cuerda finamente enlazada, ¿verdad? Y que dan como resultado la comprensión de lectura y que esto nos va a ayudar luego a la planeación de nuestras lecturas en voz alta. Entonces, aquí en la cuerda de Scarborough también volvemos a ver el reconocimiento de las palabras, está acá. Entonces, la cuerda de Scarborough según este modelo, este proceso de reconocimiento de palabras, como les decía ahora, debe ser cada vez más automático. Es decir, yo no espero que un niño en quinto de primaria siga pensando, bueno, además el español es un idioma que por su naturaleza ortográfica es más transparente, se dice que es un idioma más superficial, lo cual no lo hace malo, simplemente comparado con el inglés es un idioma que tiene muchas combinaciones fonéticas, el español es mucho más simple y transparente, ¿verdad? Pero no esperamos que un niño en quinto primaria todavía se esté trabando con cómo suena la P y la L o la P y la R, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando eso suceda, significa que debemos devolvernos un poco y pensar, ¿será que es un tema de la conciencia fonológica, de cómo suenan los sonidos y cómo se producen? ¿Es un tema de codificación, de que no tiene todavía el principio alfabético? ¿O es un tema de la automaticidad de las palabras, verdad? Entonces, este lado de la cuerda del reconocimiento de palabras debe ser cada vez más automático porque queremos que los niños ya no ocupen toda su carga mental en tener que decodificar, sino que puedan ocuparse, su cerebro se pueda ocupar de la parte de arriba de la cuerda. Se supone, o podríamos decir que este lado de la cuerda se hace más o menos hasta segundo grado. Pero claro, siempre tenemos niños que van a necesitar mucha más práctica y mucha más enseñanza explícita, sobre todo quienes tenemos estudiantes bilingües o que hablan más de una lengua o que están aprendiendo más de una lengua. El caso mío siempre ha sido con estudiantes que están aprendiendo inglés y para ellos es muy importante tener esa conciencia fonológica, cómo algunas vocales suenan en inglés, cómo suenan en español. Esa diferenciación es clave para que puedan tener una lectura más eficiente. Cuando hablamos de la comprensión del lenguaje es la parte en la que se involucran estos procesos del conocimiento de contexto es lo más importante para que haya una comprensión de lectura, que es el resultado de ambos lados de la cuerda. Los estudiantes deben, o el lector, digamos, también aplica para nosotros, debemos tener conocimientos de contexto. Si nosotros estamos leyendo sobre algo de lo que no tenemos ni idea, seguramente no vamos a entender, ¿verdad? Pero si a mí me gusta mucho montar a caballo, sé mucho sobre el tema de la equitación. Si yo leo un texto muy avanzado, pero tengo ese conocimiento de contexto, lo voy a poder entender mucho más que una persona que no lo tenga, ¿verdad? Aquí también dentro de la comprensión del lenguaje entra el vocabulario. ¿Qué tanto vocabulario tenemos o tienen nuestros estudiantes antes de leer un texto? Ese vocabulario, ¿cuál es la precisión, la amplitud? ¿Qué tantos enlaces pueden hacer con ese vocabulario? Miren que este modelo es bonito porque como les decía, cada una de estas cuerdas se entrelazan, ¿verdad? Otra de los, digamos, habilidades que están debajo de la comprensión del lenguaje son las estructuras del lenguaje, la sintaxis, la semántica. ¿Qué tanta conciencia tienen los estudiantes de cómo están construidas las oraciones?
si hay oraciones subordinadas, porque esta oración se separa con una coma, porque aquí hay unos guiones, porque aquí hay un punto y coma. ¿Qué tiene que ver la primera oración con la segunda, con la última dentro de un párrafo? También hablamos del razonamiento oral, que es la capacidad de hacer inferencias, ¿verdad? Y por último, estos conceptos del conocimiento de la alfabetización se refiere a los conceptos impresos y a la conciencia del género. Si los estudiantes saben que están leyendo un texto informativo, eso me da un contexto distinto a que si estoy leyendo un texto narrativo o si estoy leyendo un texto de opinión. Entonces, la lectura competente según este modelo se da cuando todas estas cuerditas se unen finamente y dan como resultado la comprensión lectora. Si una de estas cuerditas se suelta, entonces esta comprensión no va a ser tan firme, ¿verdad? Imagínense como si tuviéramos una trenza, si una de las pedacitos de la trenza está flojo, la trenza, la lectura competente no se va a ejecutar con tanta fluidez. ¿Listo? Ustedes deben estar pensando, bueno, ¿por qué estamos hablando de la cuerda de Scarborough? Como les dije hace un ratito, me parece muy importante traer la colación porque la lectura en voz alta es uno de los puentes que nos ayudan a enseñar la comprensión a todos los estudiantes. Voy a detenerme aquí para leer esta cita. Dice: la conciencia fonológica, la fonética y la fluidez se consideran limitadas porque son lineales, bastante lineales, y los estudiantes desarrollan niveles de dominio en pocos años. Era lo que les decía ahora, de kinder a segundo. Alternativamente, el vocabulario y la comprensión son multidimensionales, incrementales, dependientes del contexto y se desarrollan a lo largo de toda la vida. Por eso nuestra instrucción de las habilidades de la comprensión del lenguaje debe ser estratégica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que enseñar con este lente de que lo estoy haciendo para toda la vida. Lo que yo enseñe hoy sobre inferencias a los niños de tercer grado que están leyendo no sé qué cosa, debe ser aplicable a lo que vayan a leer más adelante en su vida porque lo van a necesitar. Aquí volvemos al reconocimiento de palabras versus la comprensión del lenguaje. Bueno, vamos a experimentar. Vamos a experimentar esto de qué es la comprensión del lenguaje. Y para eso tengo este texto. Quiero que ustedes lo lean. Y quiero que escriban en el chat de qué de qué estoy hablando, de qué nos está hablando este texto. Les vamos a dar unos segunditos. ¿Cuál es el tema del que estamos aquí hablando? Y si alguien, pues somos relativamente pocos, entonces creo que podemos abrir el micrófono. ¿Alguien se anima a abrir su micrófono y decirnos de qué se trata este texto? Les voy a dar una pista. Es una de mis cosas menos favoritas. El tema de este texto, claro, ustedes no tienen el contexto, no tienen el conocimiento previo. Este es un texto que nos habla de lavar la ropa. ¿Ahora ya les hace sentido? De ir a una lavandería, como le dicen en Chile, no sé, en otras partes de Latinoamérica. Me gusta mucho este ejercicio. Me divierte mucho hacerlo porque me hace pensar en que cuántas veces no tenemos lectores a los que les ponemos un texto enfrente sin un contexto. Y leer sin un contexto hace toda la diferencia. Si yo les hubiera dicho a ustedes, vamos a leer un texto sobre doblar la ropa o sobre hacer como dicen en inglés, laundry, ¿verdad? O ir a la lavandería, eso haría toda la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto nos habla mucho sobre esa idea de que la comprensión del lenguaje tiene mucho que ver con el contexto. Para quienes leyeron el libro Shifting the Balance, es el contexto es tanto lo que yo traigo, la información de contexto, como lo que yo enseño previamente, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a hablar ahora en un ratito. Bueno, entonces, ¿qué es la comprensión? La comprensión es, como mirábamos ahora, el conocimiento de contexto y el vocabulario son las cosas prioritarias. Cuando estamos pensando en la cuerda de Scarborough y la parte de la comprensión del lenguaje, tener ese conocimiento de contexto y construir el vocabulario de manera explícita es prioritario. Si no hacemos este trabajo antes, la cuerda va a estar muy floja, ¿verdad? Cuando hablamos de las estructuras del lenguaje, hablamos a nivel de oración. ¿Qué
conocimiento necesito enseñarles a mis estudiantes independientemente de la edad para saber cómo están construidas las oraciones, cómo afecta la puntuación, cómo afecta el orden de las oraciones, ¿verdad? Cuando hablamos del razonamiento oral, estamos hablando al nivel del pasaje. Estamos hablando de, dentro de este pasaje, dentro de este párrafo, ¿qué inferencias puedo hacer? ¿Qué inferencias tengo que enseñarles a mis estudiantes? Para nosotros es muy fácil cuando hay, por ejemplo, un sujeto tácito, es decir, como, ah, sí, obvio, pues es que está hablando de no sé quién, pero eso no funciona tan fácilmente para todos nuestros estudiantes. Y recuerden que quizás uno de los temas grandes de la lectura en voz alta es el tema de la equidad y del acceso para todos. Cómo esta estructura de la lectura en voz alta me permite que todos puedan acceder a un texto que de otra manera quizás no lo podrían hacer si lo leyeran independientemente. Y por último, cuando hablamos de los conocimientos de lectoescritura, estamos hablando ya a nivel del texto completo. Lo que les decía ahora, que los niños, que los estudiantes sepan si es un texto informativo, si es un ensayo, si es un ensayo literario, si es, en fin. Bueno, cuando hablamos de la comprensión del lenguaje, y este va a ser nuestro puente para la lectura en voz alta, el lenguaje es lo que nos permite, el lenguaje oral es lo que nos permite la comprensión dentro de un texto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo leo un texto en voz alta, estoy dando acceso, estoy dándole entrada a ese texto que está escrito desde la parte oral, ¿verdad? Y al mismo tiempo estoy haciendo que todos puedan construir esa comprensión dentro del texto para poder ellos hablar al respecto. Entonces, es muy importante que ustedes piensen, no conozco sus horarios, no conozco muy bien como el escenario en el que ustedes se mueven como maestros, pero es muy importante pensar a lo largo de la semana, a lo largo de las unidades, qué tantas oportunidades estamos dando para la lectura en voz alta, sabiendo que la lectura en voz alta, primero, es fascinante. Segundo, es algo que los niños quieren. Yo he tenido experiencias con estudiantes de 12, de grado 12 u 11 que me dicen, no, pero sigue leyendo, pero ¿cómo así? Tienes que seguirnos leyendo. Y lo mismo con los niños chiquitos de kinder. Entonces, son estas oportunidades que nos permiten construir la comprensión a través de la oralidad, a través de las conversaciones ricas que se tengan de un texto y a través de las posibilidades de que los niños estén escuchando cómo los adultos interactuamos con el texto y cómo en comunidad se interactúa con un texto. Bueno, entonces aquí les quiero dar, sí, aquí me están diciendo que leer sin un contexto no tiene mucho sentido, que los más grandes también lo disfrutan. Ajá, alguien había pensado en una mudanza. Bueno, entonces aquí tengo algunas estrategias que les pueden servir. Esto pues he visto que algunos de ustedes están tomando fotos, todos estos, la presentación de esta presentación está en el Padlet, entonces ahí la pueden encontrar también. Estos son algunos recursos para poder desarrollar esa comprensión oral. Entonces, por ejemplo, esta del eco, las respuestas corales, yo lo digo y ustedes lo dicen. Hay investigaciones que sugieren que para que una palabra se pegue o que se quede, hay que repetirla 7 veces en una lección. Bueno, tal cosa significa que en mi foto, tal cosa. Pulgar arriba cuando tengas una idea para esto. Bueno, aquí está el comienzo de tu oración y les damos el comienzo de la oración. Aquí hay otras ideas que seguramente ya ustedes ponen en práctica, pero no sobra decirlas, que son ideas de cosas que se hacen durante la lectura en voz alta, que es girar y hablar. Hay que tener unas parejas preestablecidas o unos grupos preestablecidos para que puedan tener esa conversación sobre lo que estamos leyendo. Hay que planear también esas parejas de manera estratégica y hay que darles algunas expectativas para el uso del lenguaje. Me perdonan que esto esté en inglés, pero por ejemplo, les podemos dar esos famosos sentence stems. He notado que yo pienso que, me pregunto si, no estoy de acuerdo contigo o estoy de acuerdo contigo o en desacuerdo, respetuosamente estoy en desacuerdo contigo, ¿por qué no?
Entonces, al darles estos inicios de oraciones, les permitimos que ellos tengan, o sea, ese acceso al texto. Aquí podemos hablar de las conversaciones dialógicas que nos permiten motivar, repetir y entender. ¿Sobre qué estás escribiendo? Estoy haciendo una casa en el árbol. O estás dibujando una casa en el árbol para los monos. Wow, mira qué altos y frondosos son algunos de esos árboles. Entonces es como podemos elaborar a partir de una oración de un estudiante, elaborar un poco más, tener esa conversación dialógica para poner en sus manos un vocabulario mucho más amplio y más rico y unas estructuras del lenguaje más elaboradas. Aquí tenemos otros ejemplos. Bueno, quiero adelantar un poco y quiero pedirles que en este momento escriban en el chat cuál ha sido un texto leído en voz alta que los haya transformado. Puede ser de cuando eran más pequeños, puede ser algún recuerdo que tengan del abuelo, de la tía, del papá o algo en una clase. Me gustaría que escribieran ese texto leído en voz alta que haya tenido un impacto positivo sobre ustedes en el chat. Ay, qué lindo. Esperanza renace y yo, Naomi, el árbol generoso. Ay, qué lindo. No conozco la cerillera. ¿Eso es de fósforos, cerillas, me imagino? Patricia, sí. Casa tomada, wow. Ay, qué lindo. Poemas para el Día de Madre cuando era pequeña en el colegio. Ah, Fernando Furioso. Creo que lo conozco. Bueno, pues les cuento que para mí ese libro de lectura en voz alta que fue transformador fue uno que precisamente vamos a usar ahora, que está en inglés y en español, que se llama El pan de la guerra. Este libro lo recuerdo porque yo no, se me olvidó contarles al comienzo, yo soy de Colombia originalmente. Y viví toda mi vida en Colombia hasta hace un año que me mudé para México. Y estando en Colombia tuve un grupo muy especial de niños de séptimo y estábamos leyendo El pan de la guerra, el texto que les conté. Y fue una lectura muy especial porque ellos tenían una fama de ser bastante necios, bastante habladores, bastante curiosos. Y con este libro ellos me decían, Miss, por favor, no te vayas, por favor, sigue leyendo. Y los tenía ahí capturados día tras día con esa lectura en voz alta. Claro, en ese momento yo no sabía muchas de las cosas que ahora sé, pero yo intuitivamente estaba poniendo en práctica muchas de estas oportunidades para interactuar con el texto. Entonces, cuando hablamos de la lectura en voz alta, eh, es, como les decía, la estructura que nos permite el desarrollo de los conocimientos y el vocabulario, de la estructura y sobre todo promueve el sentido de comunidad y alegría. Creo que todos tenemos un momento en nuestro corazón de una lectura en voz alta con un grupo de niños que ha sido maravilloso. Esta es alguna de las investigaciones que nos hablan sobre el valor de la lectura en voz alta. Voy a pasarlo rápidamente. Aquí también nos dicen que la lectura en voz alta, pues definitivamente es una de las cosas que indicadores más importantes de las perspectivas de vida de un niño. El valor de la lectura en voz alta, pues es incalculable. Uy, ¿yo qué hice? Y así se ve una lectura en voz alta. Leemos el texto en voz alta durante 1 a 3 días. Normalmente los estudiantes no tienen una copia del texto porque lo que queremos es precisamente esa carga cognitiva. No queremos que estén preocupados por decodificar. Yo no recomiendo tampoco mostrar en la pantalla, en un slide, en una diapositiva. La lectura en voz alta para mí es más bonita y más útil cuando ellos me están escuchando. Cuando yo no les estoy poniendo un texto pesado enfrente que el cerebro, si yo les muestro algo para leer, ustedes lo van a leer. Así yo les diga, no lean. Entonces, cuando tenemos unas diapositivas, cuando tenemos, no sé, el Kindle o hay maestros que hacen trabajos preciosos en PowerPoint y demás, no le pongamos todo el texto porque realmente lo que estamos haciendo ahí es robarle la energía, digamos, al lector para que decodifique y cuando lo que queremos es que estén escuchando. Entonces, normalmente no tienen una copia del texto y es una forma poderosa de desarrollar la comprensión auditiva y lingüística.
Quiero decir que no es que no se pueda mostrar el texto, pero con un propósito diferente. Eso era lo que quería aclarar. Bueno, podemos enseñar habilidades, conocimiento, lenguaje y vocabulario y vamos a planificar. Este formato de planificación está en el Padlet. Ustedes pueden tener acceso a él, pero por ahora les quiero es mostrar cómo lo hago yo con el pan de la guerra. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que debemos hacer es elegir un texto y establecer unas metas. ¿Cómo se elige ese texto? Pensando en la complejidad del nivel de grado, el conocimiento del contenido, el lenguaje y el vocabulario y las habilidades y estrategias. Aquí quiero decir una cosa importante. Los textos que escogemos para leer en voz alta deberían ser un poquito más avanzados de lo que los niños pueden leer independientemente. Pero también puede ser que a unos niños de octavo les leamos un libro de, no sé, de segundo. Puede funcionar así también, pero por lo general queremos que el texto que elijamos sea un poco más complejo. Bueno, este es el texto que yo escribí, elegí y les quiero solamente mostrar esto. No sé si alguien ya lo conoce, hay una película, entiendo, o una película en Netflix que se llama así, El pan de la guerra, súper recomendado. Y este es un libro, pues esto es ficción histórica, me encanta la ficción histórica porque a los niños les encanta ese género de la ficción histórica. Y me encanta porque es relevante para lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces, esta es una historia de una niña en Afganistán que durante el régimen talibán y la niña acompaña a su padre en este primer capítulo al mercado de Kabul. Y ella pues todavía es chiquita, puede parecer niño, pero pues tiene su burka. Y lo que va a pasar en la historia es que ella se va a hacer pasar por un niño y van a matar a su padre o lo secuestran o se pierde su papá y ella empieza esta búsqueda de su papá y bueno, está digamos que todo el trasfondo de la guerra en Afganistán, de los talibanes, de los derechos de las niñas. Es un libro un texto que se presta para muchas conexiones. No lo vamos a leer todo, pero quiero solamente empezar con esta parte que dice, yo puedo leer esta carta también como mi padre, susurró Parvana, es el nombre de la niña, entre los pliegues de su chador. Bueno, casi igual de bien. Entonces, esto me habla a mí de por qué elijo este texto. ¿Por qué? Porque me encanta. ¿Y por qué? Porque es relevante. ¿Y por qué? Porque sé que para mi grupo de niños es lo que ellos necesitan y porque está un poquito más avanzado de lo que ellos necesitan y lo vamos a leer juntos para construir todo ese conocimiento alrededor de Afganistán. Entonces, ¿qué conocimiento de contexto van a necesitar mis estudiantes para leerlo? ¿No? Aquí lo que yo estoy haciendo con ustedes es planeando, ¿verdad? Entonces, yo ya elegí mi texto, voy a pensar cuál es el conocimiento de contexto y cuál es el propósito. Y me voy a tener acá, porque cuanto más conocimientos tenga un niño al principio, antes de leer, más probabilidades tendrá de adquirir aún más conocimientos. Leerá más y comprenderá y retendrá mejor la información porque el conocimiento, como el velcro, se adhiere mejor a otros conocimientos relacionados. Entonces, este es de un libro que se llama The Knowledge Gap, súper recomendado. Es un poco basado en Estados Unidos, pero puede tener cosas interesantes para nosotros los latinos. Y el conocimiento, ustedes saben que es velcro, ¿no? Es que en algunos países le dicen diferente, pero el velcro es como esta. Entonces, cuanto más conocimiento tengamos, más conocimiento se puede pegar a esa parte del cerebro que es la que guarda los conocimientos. Entonces, cuando yo estoy planeando para esta lectura en voz alta del pan de la guerra, yo voy a decir, bueno, ¿qué información de contexto voy a necesitar enseñar? Voy a necesitar enseñar todas estas cosas, ¿no? Las diferencias de los velos en las mujeres musulmanas. Voy a necesitar enseñarles sí o sí con Google Maps dónde queda Afganistán y cuáles son los países vecinos y qué influencia tienen históricamente con Rusia y los demás países, etcétera. Voy a mostrarles unas imágenes sobre el mercado de Kabul, ¿verdad? Si yo hago esto, y profes, últimamente he estado usando mucho TikTok, aunque no lo crean, porque en TikTok hay muchísima información que a los niños como que dicen, ¡Ah! Misa, ¿tú ves TikTok? Y yo, claro. Entonces, encontré para esta lección unos TikToks del mercado de Kabul y es un éxito porque ellos pueden ver, antes de empezar a leer, ya tienen una idea de lo que yo les estoy hablando. Bueno.
¿Cómo voy a planear enseñar el vocabulario en esta lectura en voz alta? Voy a pensar qué palabras podrán necesitar mis alumnos para acceder al texto y pensar en el propósito y qué vocabulario voy a enseñar previamente y cómo lo voy a enseñar. Aquí en mi planeador, al cual ustedes tienen acceso en el Padlet, también están esas palabras de vocabulario. Entonces yo pienso palabras como nivel 2, pueden ser palabras como pliegue, echador, hacinados. Y nivel 3, ya les voy a explicar qué es eso, pueden ser palabras como susurrar, extremo, manta, interrogar. Cuando hablamos de las palabras, y no me quiero detener mucho en esto, pero hay como 3 niveles de palabras. Hay palabras que son técnicas, perdón, en el nivel 1 las palabras generales, mamá, perro, ver, papá, casa, país, que son palabras que se aprenden en la interacción social. En el nivel 2, en el Tier 2, están las palabras de precisión, que son las palabras que me van a servir en mi materia, en mi lectura en voz alta y también en otras materias y en otras cosas de la vida. Son las palabras que más tengo que enseñar. Ahí es donde yo tengo que detenerme más para enseñar estas palabras. Y luego están las palabras de nivel 3, que son las palabras técnicas, filibustero, isótopo, son las palabras que solo van a encontrar una vez en ese texto y que se enseñan, pero en las que no me voy a demorar mucho o tomar mucho tiempo. Entonces, cuando yo estoy planeando la lectura en voz alta, tengo que pensar qué palabras voy a preenseñar, cuáles voy a enseñar sobre la marcha, cuáles voy a pedirles a los estudiantes que averigüen y cuáles definitivamente no voy a enseñar porque no es el momento. Y profes, el diccionario maravilloso, pero que sea el último recurso, porque cuando yo voy a un diccionario a buscar filibustero, voy a encontrar 17 palabras más rebuscadas que filibustero y me voy a quedar en las mismas. Entonces, lo más fácil es decir, un filibustero, yo no sé si esto es verdad, pero es como un pirata, ¿verdad? Y punto. No hay que enseñar más. Entonces, aquí voy a mostrarles cómo lo haría yo. Palabras raras o inusuales, explicación en lenguaje acorde a la edad, con imágenes breves o ejemplos de uso. Entonces, siguiendo mi primera página del pan de la guerra, aquí tengo la palabra chador y esta palabra la voy a explicar así. Es una tela que se pone en la cabeza y los hombros y que utilizan las mujeres musulmanas. Y luego puedo mostrar esta imagen y puedo hacer como una conexión con Malala, porque mis niños leyeron en su unidad de persuasiva, leyeron el discurso de Malala, y puedo decir, Malala utilizó su chador cuando cuando presentó el discurso ante la ONU. Ahora digámoslo todos juntos, chador, y todos repiten chador. ¿Listo? Bueno, estoy yendo rapidísimo porque quiero honrar nuestro tiempo. El vocabulario es el pegamento que mantiene unidos las historias, las ideas y el contenido, haciendo que la comprensión sea accesible. Entonces, 2 cosas importantes de las que hemos hablado ahora: construir ese conocimiento previo, enseñarlo explícitamente y tomarnos el tiempo para enseñar el vocabulario. A saltar esto también. ¿Cómo voy a enseñar, volviendo a la cuerda de Scarborough, cómo voy a enseñar la sintaxis? Entonces, cuando estoy planeando mi lectura en voz alta, voy a pensar qué frases pueden resultar complicadas y en cuáles podríamos detenernos para estudiarlas. Entonces, aquí en este planeador dice estructuras del lenguaje y yo encontré que en este texto de Malala hay un inciso gramatical que está acá, ¿verdad? Susurró Parvana entre los pliegues de su chador. Entonces, la pregunta para que ustedes analicen ahora en el chat es, ¿qué podemos enseñar o estudiar de esta oración? Susurró Parvana entre los pliegues de su chador. ¿Qué enseñarían? ¿Qué creen ustedes que valdría la pena enseñar acá? Susurrar y su importancia en distintos contextos. El uso del guión dentro del párrafo para indicar un pensamiento o susurro. Miren que es importantísimo detenerse a mirar el texto hacia adentro, ¿verdad? Uno empieza a mirar el texto primero en la unidad de la palabra y luego en la oración, porque dentro de esta oración yo no estoy segura de que todos los niños que lean esto y que encuentren estos guiones van a entender lo que está pasando, ¿cierto?
Y creo que esto es cierto para diferentes edades. Algunos niños seguramente ven este guión y dicen, ah, eso es una rayita. No tienen mucha conciencia de de la función del guión y de la función de ese inciso gramatical. Entonces, también nuestra labor es cuando elijamos un texto, miremos la complejidad de las oraciones. Exacto, y deben aprender cómo leerlo y cómo comprenderlo. Yo debo cambiar mi tono de voz cuando hablo esto, además porque sé que dice la palabra susurrar. Bueno, cuando hablamos de las estructuras del lenguaje, estamos hablando de hacer, ay, perdón, del nivel de oración, ¿verdad? Y estamos hablando de poder hacer inferencias. Entonces, ¿cuál es el género de este texto? Cuando yo estoy planeando esta lectura en voz alta, me voy a preguntar cuál es el género y cómo está organizado. Entonces, en este planeador tengo, bueno, este es un texto narrativo y yo me voy a enfocar en este género, en esta estructura de ambiente. Es importantísimo cuando yo empiezo a planear, cuando empiezo a leer este texto, yo veo que es un texto en el que el ambiente afecta al personaje, ¿verdad? Porque esta niña, pues, no puede hablar, no debería estar en la calle, pero pasa desapercibida. Entonces, el ambiente la afecta a ella. Voy a pensar también en qué partes son difíciles y dónde hay lugares en el texto en los que yo me tenga que detener para poder hacer esas inferencias. Las inferencias son muy fáciles, ¿no? Aquí yo les tengo este ejemplo. ¿Qué podemos notar aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la inferencia? ¿Verdad? Entonces, las inferencias se tienen que enseñar. Aquí pienso yo, volviendo a este texto, a esta parte, yo me detendría aquí a enseñar la inferencia de que no es obvio para los niños, que las niñas no pueden andar por la calle, que ella está trabajando con su papá, que ella le está ayudando a su papá a caminar hasta el mercado, pero que ella se siente más feliz de estar afuera que adentro. Todas esas son cosas que yo también quiero enseñar cuando estoy planeando. Y por último, el conocimiento del género. ¿Cuál es la estructura de este género? Aquí perdónenme que esto también está en inglés, pero ¿cuál es la estructura narrativa? ¿Cuál es el ambiente de los personajes, el conflicto? ¿Cuál es la temática general? Y si estamos hablando de un texto informativo, yo tengo que enseñar también, y los que vieron el libro de Shifting the Balance sabrán mucho también sobre esto de las estructuras de de los textos informativos, que las tengo que enseñar también. Bueno, entonces, ¿qué es la comprensión? La comprensión del lenguaje todo lo que acabamos de ver, después de que todo eso esté, digamos, cubierto, vienen también las estrategias de metacognición. Y es importantísimo también hablar de esto porque estas son estrategias que tenemos que enseñar: activar y conectar el conocimiento, hacer preguntas, resumir, predecir, hacer inferencias, visualizar y monitorear. Esto es lo que enseñamos cuando ya estamos leyendo, pero todo el trabajo anterior para poder llegar acá se tiene que hacer también, ¿ok? Es decir, es como un balance entre todas estas estrategias para poder acceder a un texto y estas estrategias de metacognición que nos permiten mantener la lectura activa y mantener el conocimiento activo. Bueno, aquí les tengo unas últimas, pero yo los quiero mandar a un breakout room para que ustedes hablen. Creo que tenemos todavía unos minutos, 2 minutos más, para que ustedes hablen de cuál es un texto que podrían usar para una próxima lectura en voz alta y qué aspectos de la cuerda pueden enseñar con ella. Entonces, ay, perdón, no sé, yo los puedo mandar los breakouts. Vamos a irnos ya y ya nos volvemos a ver. Ismari. Bueno, mira, he estado muy, pero muy interesante eh, todo lo que usted ha compartido con nosotros. Yo trabajo más el área de inglés que de español. El español también lo trabajo, pero cuando viajo en una universidad extranjera donde voy 2 veces al año. Pero en la parte de lo que es cultura latinoamericana, ¿no? Bien, trabajo más el inglés, por supuesto, y sí, súper, me encanta todo lo que esto está planteando de organizar
el trabajo previo que hay, porque sí, uno tiene que ir preparado en todos los aspectos de la lectura, porque uno no sabe qué tanto le puede preguntar a uno al estudiante. Y ya me estoy visualizando el libro número 5 de la academia donde yo trabajo, que es más que todo un libro que está enfocado en lo que es el Reading Comprehension Activity. Y bueno, imagínense. Aquí mi cerebro está dando vueltas por todos lados, está tratando de conectar el libro, tomando las ideas, pensando cómo hacer para lograr una efectividad del mensaje y que los estudiantes desarrollen esa habilidad, porque es importante, ya es un nivel avanzado y está enfocado en esa habilidad específica. Y si les Pues me cuesta encanta bastante. que te pongamos el cerebro a maquinar. Sí, ya me pusiste de tarea. María, ¿qué vas a decir tú? María está alzando la mano. Buenas tardes, hola María Patricia, María Hola. Isabel del Gimnasio La Montaña, ¡Ah! Yo te de la conozco. Biblioteca de Preescolar. Qué pena contigo, es que mi cámara está dañada, no la puedo prender, pero me encantaría poder prenderla pues para saludarte mucho más formalmente. Qué linda. Entonces, pues bueno, de lo que estoy escuchando aquí estoy muy, muy contenta porque has tocado aspectos que son fundamentales. Mi trabajo básicamente se basa desde preescolar y todo lo que tú hablabas acerca de presentar el texto dentro de un contexto histórico es fundamental para los estudiantes, incluso desde los niños muy pequeños. Yo trabajo con chicos de 4, 5, 6, 7, 8 años y para ellos realmente es mágico saber esa historia en dónde está situada, quién es su escritor, cuál es la biografía del escritor. Eso a ellos les da muchos elementos que además les permite empezar a construirse como lectores. Ay, perdona, que estoy con una bronquitis horrible también. Entonces, perdón, se me va el aire. Cuando hablas de la presentación del texto y de esta cuerda de la que tú estás hablando para tejer la trenza, clave lo que tú dices acerca de escoger un libro que vaya un poquitito más allá de lo que están leyendo los estudiantes, incluso los de preescolar, porque esto es lo que Vygotsky siempre nos ha dicho, el desarrollo de la zona próxima, como darles un poco más allá y ayudarles a que construyan ese conocimiento. El tema de la anticipación y la predicción en ellos es importantísimo porque les permite empezar a vincularse con lo que ven, con lo que piensan y con lo que están construyendo. Hay libros, de pronto yo mencionaba alguno allí, La peor señora del mundo. Creo que es de los libros más interesantes que suelo leer con mis estudiantes, porque pues nos permite como pensar mucho, ¿es esta señora quién es? ¿Qué hacen los otros? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos una vecina de esta naturaleza? Entonces, pues de lo que acabo de escucharte, quedo con muchas ideas para seguir implementando y también pues sé que vamos como por buen camino. Muchas gracias a ti por la presentación. Ay, gracias por unirte. Qué emoción encontrarse con colegas, colegas en el mundo. Me alegra mucho, María. Gracias. Igualmente. Bueno, Luis, no sé, creo que, no sé si alguien más quiere hablar, pero creo que ya se nos terminó nuestro tiempo.